Bueno, vamos a comenzar. Viena creo que está teniendo algunos problemas con el internet, pero ya veo que está aquí Ligia de Sefen y Gina Rosales, dos de nuestras invitadas en este space de hoy. Eh, bueno, nos tardamos unos días para hablar justamente de este tema, eh, porque nos había costado un poco organizar este espacio para tener a diferentes voces. Y porque, bueno, también hemos estado escuchando y viendo todo lo que se ha hablado alrededor del tema de derechos sexuales y reproductivos en esta última semana, que ha estado bastante movido el tema por lo que sucedió la semana pasada justamente, que fue ya después de casi 14 años de que la píldora anticonceptiva de emergencia estaba prohibida en Honduras. Recordemos, esa prohibición vino después del golpe de Estado. Después de casi 14 años, pues se liberó de nuevo la comercialización de esta pastilla anticonceptiva de emergencia. El último año habíamos escuchado pues muchas discusiones al respecto, que se pretendía solamente aprobar su uso en el sistema de salud para atención a sobrevivientes de violencia sexual. Eso era algo que también se había criticado mucho desde grupos feministas y desde grupos organizados de mujeres, porque podía revictimizar también a las sobrevivientes de violencia sexual, pero además porque pues éramos el único país de Latinoamérica en tener prohibida la píldora anticonceptiva de emergencia para uso libre, ¿no? Entonces, pues sí habíamos tenido bastante movimiento en este tema el último año. Se esperaba, yo recuerdo pues también que se esperaba que en los primeros 100 días del gobierno de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta de Honduras, se aprobara y se hiciera este acuerdo ejecutivo, pero tomó más de un año para que se pudiera firmar este acuerdo ejecutivo que liberó la PAE. Y luego, pues, en ese mismo día, también se aprobó en el Congreso Nacional la ley de educación, la ley de prevención de embarazos adolescentes. Entonces, pues sí, empezaron los comentarios, empezaron los análisis alrededor de estos temas y sobre todo el tema de derechos sexuales y reproductivos en Honduras. Creo que además hubo una ola muy grande, ¿no? de comentarios y de opiniones en contra de la PAE, en contra incluso de la educación sexual para niños y niñas para prevenir embarazo adolescente. Y pues por eso estamos aquí justamente para hablar de esto, para también comentar hacia dónde ha ido la discusión en Honduras con respecto a estos temas y bueno, lo que queda ahora, ¿no? O sea, también el camino que queda ahora después de este acuerdo ejecutivo que libera la PAE y por otro lado de esta ley de prevención de embarazo a adolescentes, cómo sería la implementación, cómo sería la implementación de la educación sexual en las escuelas y pues realmente lo que necesita Honduras, que es un país además con altas tasas de embarazo adolescente, pero también con altísimas tasas de violencia sexual, de impunidad, además en los delitos correspondientes a las violaciones a la libertad sexual y bueno, todo también con alto, un alto discurso de estigma en contra del tema de derechos sexuales y reproductivos. Entonces tenemos por acá a Gina Rosales, que la estoy viendo ya conectada. Gina, buenas noches, gracias por atender a este espacio y bienvenida a Contracorriente. Lanzamos esta pregunta, ¿no? En este espacio de ¿avanzan los derechos sexuales de las mujeres en Honduras? Después de estas semanas, sabemos que también son logros de las organizaciones que estuvieron peleando durante casi 14 años por, eh, por la PAE, pero luego pues también siguen peleando por poner esta preocupación constante que hay en Honduras con respecto a la violencia sexual y a la falta de educación sexual en el país.
Bienvenida, Gina, y si nos cuentas qué se te viene a la mente cuando ves esta pregunta, si están avanzando los derechos sexuales de las mujeres en Honduras. Buenas noches, gracias Jennifer, ¿verdad? Contracorriente por este espacio de diálogo, de conversación. Y buenas noches también, ¿verdad? Todas las personas que están conectadas en este momento. Creo que esta es una pregunta muy importante y que nos genera también diferentes opiniones y reflexiones en torno hacia el rumbo donde se está dirigiendo los derechos sexuales reproductivos de las hondureñas. Efectivamente, tenemos que reconocer que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este país siempre han significado como esa moneda de cambio en los diferentes gobiernos, ¿verdad?, que han transitado en estas últimas décadas, y que tiene también una serie de intereses, no solo intereses como religiosos, como lo hace ver esta clase conservadora, sino que también detrás de esto hay una serie de intereses políticos, económicos, sociales, y que por ello también se ponen en riesgo en este tipo de gobiernos conservadores. Sí tenemos más de 10 años, o sea, casi 14 años de estar en una lucha permanente, constante, donde no hemos quitado el dedo, ¿no?, del renglón, para que se pueda garantizar todos estos derechos sexuales reproductivos y con ellos también otros derechos que están en la agenda feminista, que tenemos como demandas, y que tiene que ver también con femicidios y con otros de índole también quizás de carácter económico o de carácter más que todo laboral. Y bueno, reconocer también, por una parte, que esto es la restitución de un derecho, ¿verdad?, que nos quitaron en el 2009, y hacer la aclaración que no es un regalo, ¿verdad?, que nos dieron por ser el Día de la Mujer. Sí celebramos las organizaciones feministas y más las que hemos estado al pie de la bandera, pues la restitución de este derecho. Y dentro de todo este contexto también, dentro de las mismas compañeras que estamos organizadas y otras que también no están organizadas, siempre salen como algunas preguntas o como algunos análisis, porque hasta ahora, por qué después de un año, por qué se tuvo que esperar y condenar durante un año, ¿no?, del gobierno a miles de mujeres a no tener esta opción o este acceso a la PAE. Y aquí quizás podemos discutir los diferentes escenarios del por qué hasta ahora y no antes, ¿no? Pero aquí quizás nosotras con Ligia, ¿verdad?, que estuvimos sentadas justamente con la presidenta el 8 de marzo del año pasado, pues somos testigos de que hicimos esta discusión acerca del protocolo para víctimas sobrevivientes de abuso sexual y acerca de la PAE. Y sí, logramos percibir, ¿verdad?, que la presidenta pues es una mujer muy sensible, muy consciente de la situación, ¿verdad?, que viven las hondureñas, y con un compromiso también para poder garantizar estos derechos. Solo que ella hizo la mención en ese entonces de que quería hacer las cosas bien bajo una estructura administrativa y correspondiente a cada una de las competencias. Es decir, o sea, para poder aprobar el protocolo y tanto la PAE, pues eran como funciones administrativas de la Secretaría de Salud y en este caso con el señor Matthew. Y no sé, pienso yo, me imagino que quizás al ver Xiomara la poca voluntad de Matthew para poder restituirnos la PAE, tuvo que actuar ella. Quizás este es como uno de nuestros análisis, no digo que las cosas sean así, solo son como parte de las discusiones que tenemos en el movimiento, entre otras discusiones que también se tornan. Pero sí, o sea,
No dejamos de quitar el ente, ¿no? ¿Verdad? Con el acceso y la liberación de la PAE, y tampoco dejamos de ver lo que esto implica en este gobierno y para futuros gobiernos que lleguen a venir. Entonces, o sea, siempre nos permanecemos como realizando este tipo de análisis políticos y sociales. Gina, y bueno, ahora es toda esta discusión que bueno, también escuchábamos al ministro Matio el año pasado dar entrevistas con respecto a por qué no se aprobaba la PAE y bueno, con un estigma muy grande sobre la píldora anticonceptiva de emergencia que ahora se ha desatado más, pienso yo, al menos al escuchar los debates en medios de comunicación y en redes sociales. Entonces me gustaría preguntarte cuáles son esos puntos críticos en los mensajes, en los discursos que hay actualmente con respecto a la PAE, cuáles son esos mitos que la gente también es muy necesario que desmonte, cuáles son las cosas que la gente debe saber, más allá de los criterios o de los criterios religiosos o de los criterios morales alrededor de los anticonceptivos, pero cuál es esa información que la gente debe conocer sobre la PAE para poder tener un criterio sobre lo que escucha en redes sociales, lo que ve en los medios de comunicación, lo que escucha de sus líderes religiosos, etcétera. Mira, para nosotras sí ha sido como muy lamentable que un profesional de la salud, un médico y más con la figura de ministro, ¿no? Haya difundido como la mala información y generando más mitos y tabú y también condenando a miles de adolescentes y jóvenes, ¿no? Al decir de que al tener acceso a la PAE iba a haber un desenfreno sexual y más que todo estigmatizando a las jóvenes, como que si las jóvenes no tuvieran como capacidad de razón o de razonar o tomar buenas decisiones. Quieras o no, la opinión de él sí tiene ciertas implicaciones en toda una comunidad religiosa, sabiendo, ¿verdad?, de que él se autodetermina como una persona mariana. Para las personas que no saben qué es eso de ser mariana, que es un fiel devoto a la Virgen María. Entonces, su credo religioso tiende a ser un poco más conservador en este sentido, ¿no? Si bien es cierto, logramos dialogar en algún momento con él para que se pudiera encaminar y aprobar el protocolo de atención para víctimas de violencia sexual. Bien, se aprobó en diciembre del año pasado, pero aún este protocolo tiene algunos retos porque todavía no se ha elaborado un plan de implementación. Entonces, tenemos víctimas de abuso sexual en este momento, por ejemplo, que pueden acudir a los hospitales, pero no tienen acceso a este protocolo. Ahora, esta campaña de desinformación de los grupos antiderechos o de estas personas conservadoras van en función de poder mencionar de que la píldora anticonceptiva de emergencia tiene efectos abortivos, tiene efectos de microabortos, que causa cáncer, trombosis, que también causa esterilidad en las mujeres. Esos son como los mitos más comunes que vamos a escuchar como aquí en la población hondureña. Pero esto también lo escuchamos justamente de la mayor parte de estos grupos conservadores y que de cierta forma también son una parte de la sociedad que tienen muchos privilegios o recursos. Pero ahorita con la liberación de la PAE logramos también realizar un monitoreo de medios y de opinión pública en relación, ¿verdad?, de esa decisión que tomó Xiomara, y logramos percibir y concretar, o más que todo sí, poder ver que hubo una buena opinión, hubo aceptación
de parte de las diferentes encuestas, por ejemplo, que realizó HCH, hizo una encuesta, sabemos quién es HCH, ¿no? Y para empezar tenemos también a Ariela con un tweet que hizo, no estoy a favor de la PAE, pero aún así la población dio una opinión favorable con estar de acuerdo, ¿verdad? Con esta liberación. Hemos visto también a la comunidad internacional respaldando la postura de la presidenta en relación a la liberación de la PAE. Hemos hecho como otros sondeos de opinión. O sea, hasta el momento es como, o sea, creo que la gente sabe de cierta forma de que la PAE no es abortiva. Nosotros como grupo estratégico de la PAE, el eje PAE y también desde la plataforma de WeLive, hemos venido realizando con una empresa que se llama Lebot algunos estudios de opinión pública, en donde tenemos que más del 60-70% de la población de cierta forma sabe lo que es la PAE y está también de acuerdo con la anticoncepción de emergencia para que sea de libre acceso. Aquí tenemos todo un respaldo de una comunidad científica experta, ¿no?, en métodos anticonceptivos y en anticoncepción de emergencia, en donde podemos tener, ¿verdad?, el aval médico y científico, donde se estipula los dos mecanismos de acción. Son dos mecanismos, ¿me escuchan? No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok. Tenemos dos mecanismos de acción y los dos mecanismos de acción son fundamentales específicamente para prevenir un embarazo. O sea, es evitar que el espermatozoide sea fecundado. O sea, tenemos también todo el aval de la Organización Mundial para la Salud, donde también hace mención de que la píldora anticonceptiva de emergencia no es abortiva, no es microabortiva, tampoco causa cáncer o la lamentada trombosis. O sea, no. Algunos doctores se han prestado para fomentar estos mitos. Ahora, ¿de dónde se han agarrado estos doctores para decir, por ejemplo, que la PAE genera microabortos? Si recordamos en el 2009, con Noé Villafranca, que fue el doctor que en ese entonces era diputado y luego fue ministro de Salud, y que estando como ministro de Salud nos quita la PAE, su argumentativa fue la misma, al decir de que quitaban la PAE porque provocaba microabortos. Y luego se retractó, ¿no? O sea, el mismo Villafranca y se luego retractó. Uh-huh. Tuvimos nosotras desde el GEPAE nos sentamos con él en varias ocasiones. Por lo menos el tipo era abierto para el diálogo y para escucharnos. Y entonces le preguntamos que de dónde había sacado ese tema del microaborto. Entonces ya nos dijo de qué estudios, pero como nosotras también ya veníamos estudiando de manera también médica y científica todo el tema de la PAE, pues llevamos como todos los estudios actualizados. Y que incluso desde el GEPAE trajimos a Croxato, que es el doctor, que es prácticamente el papá de la anticoncepción de emergencia, es un chileno. Lo trajimos a Honduras también para debatir, ¿no? Y para que él mismo les dijera como a la comunidad médica de Honduras, es como, o sea, no tiene ningún efecto abortivo, pero ni aún así, ¿no? Y bueno, con Noé Villafranca nos sentamos y mira, Noé, aquí están los estudios, aquí está la referencia de la FDA, por ejemplo, en donde realmente, o sea, ellos están certificando que la PAE no tiene ningún efecto microabortivo. O sea, los estudios a los que se remitía Noé Villafranca eran estudios obsoletos, donde empezaban a hacer estudios acerca de la anticoncepción de emergencia, ¿no? Y aparte de eso, ¿sí? No, Gina, sí, estás hablando de algo que va de la mano, ¿no? O sea, el tema de la implementación, el tema de cómo va a ser el acceso para sobrevivientes de víctimas sexuales, que existe, que se necesita más que voluntad política, también se necesita presupuesto en la Secretaría de Salud, etcétera. Pero de una cosa importantísima que estás hablando es el tema de educación, ¿no? De educación, y que es un trabajo que ustedes han hecho como organizaciones, pero que es responsabilidad del Estado también. La educación integral en el país y va de la mano con esta ley que se aprobó y que también quiero saber qué opinas de cómo
de cómo se aprobó esta ley para la prevención de embarazo adolescente y toda la reacción que hay en contra de la educación sexual. Y eso te lo pongo ahora porque vos misma estás hablando, ¿no? De todo el trabajo de educación que ustedes hicieron, incluso con los funcionarios públicos, pero también con la gente que al mismo tiempo ustedes prueban a través de estudios que la gente también quiere saber, quiere entender cómo funciona, que también la usaba cuando era prohibida, ¿no? Y que además ponía en mayor riesgo a las mujeres el conseguir la PAE. Pero bueno, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esta ley? ¿Cómo ves las posibilidades de implementación? ¿Y cómo ves toda esta reacción fuerte que hay de algunos sectores en contra de la educación sexual en este contexto que nos estás comentando? Bueno, yo considero de que la aprobación de esta ley de educación integral para la prevención de embarazos es un pilar también fundamental en este proceso de liberación de la PAE. O sea, es un proceso que se complementa para poder como abordar toda esta temática del uso adecuado de la anticoncepción de emergencia. Pero la ley como tal, yo creo que sí necesitamos como realizar como unos ciertos análisis y discusiones. Yo creo que en este caso tocará hacerlo directamente con la diputada Cherry Arriaga, porque hubieron algunos puntos que no lo discutimos en su momento. Y si bien es cierto, la ley tiene este nombre, Ley de Educación Integral para Prevención de Embarazo en Adolescentes, pero el contenido de la ley sí tiene como todo una esencia de brindar educación sexual integral. Es como que si estos es como que hubiera como una ambigüedad en la misma. Es bastante general, y a la vez es como bastante general, falta saber cómo se aterriza eso, ¿no? Sí, y a la vez no, o sea, es como ambigua y a la vez no, es complejo. Pero necesitamos tener esta discusión, ¿verdad? Con la diputada, con las organizaciones de sociedad civil también, y sobre todo con la Secretaría de Educación. O sea, día a día hemos venido como trabajando también en la revisión de esta propuesta de ley, pero necesitamos sentarnos con la Secretaría, porque si no tenemos claridad de cómo se va a implementar esta ley, entonces la Secretaría solo se va a enfocar a dar una educación específicamente para prevenir embarazos en adolescentes. ¿Y cómo prevenimos embarazos? Pues entonces me imagino que solo se enfocarían en métodos anticonceptivos y quizás PAE. Y sabemos que la educación sexual integral es un campo gigante de temas en las que se puede abordar, ¿no? Y de diferentes formas y de manera gradual por niveles educativos. Recordemos que, bueno, no recuerdo si fue también para el golpe en este momento, pero también se prohibieron las guías de educación sexual. ¿Te recuerdas que hubo una prohibición de una guía de educación sexual que se habían hecho y luego ya tampoco digamos como que se sacó de la gaveta ese tema, ¿no? De cómo se va a implementar una educación sexual integral más allá de esto que mencionas. En Honduras las compañeras del movimiento feminista vienen haciendo la lucha para tener acceso a la educación sexual integral desde el 83. Desde el 83 tenemos la historia de lucha. 83, 1995, también hubo una pequeña discusión entre el 2008, 2009, 2012, diferentes esfuerzos se elaboraron esta guía de educación sexual integral. ¿Qué pasó con esta guía de educación sexual integral que se elaboraron anteriormente? Lamentablemente las autoridades que estaban en ese momento le dieron apertura a las iglesias para que hicieran una revisión y supervisión de las guías. O sea, algo tan absurdo como que si las iglesias, si los pastores, los sacerdotes tuvieran experiencia en temas de sexualidad. Es absurdo. O sea,
no sé si es como que yo le pregunte a un pastor, cuénteme, ¿qué opina usted de la masturbación? ¿Se masturba usted? Capaz me condena si yo le hago esa pregunta. Ahora imagínate, ¿no? O sea, con este tipo de preguntas que para muchas personas les puede parecer, no sé, absurda o no sé, ofensiva, también evidencia, ¿no?, los niveles de educación que necesitamos en este país en relación a la sexualidad. Entonces, ¿cómo nuestras autoridades van a permitir que este grupo de la sociedad, o sea, sean como los que dirijan estos procesos o los que revisen las guías, ¿no? A las guías las despedazaron, a las guías les quitaron todo el contenido específico, ¿no?, de la educación sexual integral. Y luego también hicieron una manifestación en donde las quemaron, todo este esfuerzo que se hizo a través del UNFA, del Fondo de Población y Desarrollo, que ellos han sido también los que han estado acompañando en toda esta lucha que ha tenido el movimiento feminista para que exista la educación sexual integral. Nos está comentando aquí Alexa, las guías Cuidando mi Salud y mi Vida aprobadas en el 2008 creo que no fueron prohibidas, solo que los sectores conservadores han estado en constante revisión de las guías y nunca salieron. Estoy leyendo los comentarios también porque estamos teniendo algunos problemas con este space. Esperemos que no sea por el tema o porque hay algún tipo de censura, pero por ejemplo, Ligia, Stephen, Viena y otras personas que están intentando abrir micrófonos para comentar, no pueden. Es como que no, hay un problema técnico. Quería aclarar eso también, porque aquí teníamos a Ligia invitada y bueno, estamos teniendo este problema con Space ahorita. Pero pueden escribir los comentarios, pueden tuitear también y yo puedo leer sus comentarios o preguntas porque sé que hay personas aquí que quieren participar y no pueden. Sí, Tina. Súper, sí. Sí, efectivamente, como lo dice Alexa, en el 2008 al 2012 se aprobaron unas guías, pero esas pasaron por el filtro de los grupos conservadores y eran las que supuestamente se iba a implementar, pero no, lamentablemente no se lograron, ¿verdad? No se logró capacitar a los docentes, porque también había una guía específica para el docente, el maestro, y estaban las guías específicas para cada uno de los niveles educativos. Pero sí, yo creo que ahí tenemos nosotras algunos fascículos, algunas guías, creo que las tenemos ahí como de recuerdo, logramos tener acceso a ellas, pero sí, no se logró implementar. Ahorita sí sabemos de que, por ejemplo, Flaxo está haciendo también como parte de un comité en donde está haciendo una revisión de estas guías, ¿verdad? Creo que se van a reformular y siempre con el apoyo del Fondo de Población del UNFA. Nosotras también como organizaciones feministas estamos muy vigilantes también de que se pueda verdaderamente garantizar esta educación, que no esté también aquí inmiscuida la supervisión o la mano de los grupos conservadores, porque no tienen nada que hacer aquí, o sea, nada, no son expertos en la materia, y ver de qué forma la Secretaría de Educación va a lograr implementar y con qué enfoque. Sí tienen que haber varias discusiones, ¿no?, para que realmente se dé educación sexual de manera integral y también abordando otras temáticas que no sé por qué la sociedad le tiene tanto miedo a hablar de la diversidad sexual, hablar de la intimidad, hablar de los valores sexuales. Hay un pavor de parte de nuestras autoridades y no sé, y es esto pues justamente la carencia de estos procesos de educación sexual integral. Y es importante mencionarlo, hablarlo, discutirlo, educar a las poblaciones, a la niñez, a la juventud en todas estas temáticas, porque también esto
genera como el mismo desarrollo personal, el mismo desarrollo psicológico, social y sobre todo es el desarrollo humano. Pero si seguimos como hablando a medias acerca de la sexualidad, no sé, realmente no vamos a lograr como los objetivos de país que tenemos en relación a diferentes agendas internacionales. Y esto, pues, necesitamos urgentemente desmitificar también los mitos que se tienen en relación a la educación sexual integral. Aquí nos dice Ligia de Stephen en comentarios ante la pregunta si es suficiente, no lo es. En Honduras llevamos años de atraso en materia de derechos humanos de las mujeres, que requiere de muchas medidas más para saldar la deuda con nosotras. Gina, también quería preguntarte, o sea, con el tema de acceso, no, ahora ya está de libre uso y comercialización la PAE, está esto del protocolo de atención a sobrevivientes de violencia sexual, pero también hay una realidad, ¿no? Y es que incluso aunque ya se implementen las guías, aunque exista presupuesto, y aunque exista voluntad política para que haya educación sexual y haya acceso a la PAE, hay una realidad que es bien fuerte en la mayor parte del país, que es rural, ¿no? La zona rural donde el acceso a la educación en general es mucho menor al de las zonas urbanas, que además en Honduras la mayor parte del país es rural, ¿no? El acceso a la salud, o sea, hay comunidades que tienen un centro de salud con una enfermera o un enfermero atendiendo a miles de personas, ¿no? O sea, no hay acceso a anticonceptivos, a otros métodos anticonceptivos en general. O sea, tenemos una situación de pobreza y de falta de acceso a la salud y a la educación que es un problema y que se agudiza todavía más en las zonas rurales. Y en las zonas rurales, además, se agudiza también el acceso a la información, ¿no? Es todavía menor, ¿no? Por la brecha digital, porque es más difícil llegar a través de los medios digitales a estas comunidades y bueno, y al final estas comunidades siguen obteniendo su información de la radio que tiene cobertura nacional o incluso de las mismas radios que ahora vemos que además hay un auge muy, muy grande de radios religiosas, ¿verdad? Y que esas son las que llegan con información a esas comunidades. Ante ese reto, ustedes como organizaciones, ¿qué es lo que se puede plantear, ¿no? ¿Qué se puede plantear para que el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, a la educación, a la salud de las mujeres y las niñas y el acceso a la educación integral sea también para estas zonas que son siempre las más olvidadas? Sí, yo creo que aquí la importancia es el hecho de poder trabajar en redes y en alianzas también, ¿verdad?, con algunas instituciones gubernamentales. Nosotras, por ejemplo, bueno, del movimiento, este ha sido nuestro trabajo de estar trabajando en los barrios, en el área rural, aquí en la ciudad, San Pedro Sula, o sea, siempre tenemos como activas nuestras bases comunitarias o rurales. Yo creo que también desde esta experiencia que hemos venido desarrollando, podemos también establecer algunas estrategias con la Secretaría de Educación, con la misma Secretaría de Salud, para hacer un trabajo integral. O sea, que la información no se quede centralizada, que el acceso a la PAE, que el acceso a métodos anticonceptivos no se quede solo en las ciudades. Sé que esto requiere de un reto pues muy grande, o sea, y también de mucha voluntad política. Esto va a depender también como de esta voluntad del ministro de Educación, con Daniel Esponda y Matthew, en requerir como estos esfuerzos para realmente tener un impacto en esta categoría de los derechos sexuales y reproductivos. Si sabemos, por ejemplo, y esto lo mirábamos con el protocolo, por ejemplo, para víctimas sobrevivientes de abuso sexual. Tenemos un protocolo, pero todavía no se ha elaborado un plan de implementación.
tenemos hasta el momento una dotación, bueno, la CESAL tiene una dotación como de 500 kits de servicios integrales para estas víctimas. La pregunta es, ¿a dónde se van a distribuir estos kits? Yo creo que el mes pasado nos decían que solo se iban a distribuir en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Pero en este entonces todavía no estaba la liberación de la PAE. Por eso nosotras seguíamos ahí, ¿verdad? Como insistiendo o haciendo ver la importancia de la liberación de la PAE para no limitar, ¿verdad?, a las demás mujeres, a todas las mujeres, todas las hondureñas, a tener acceso a la anticoncepción de emergencia, por lo menos. Pero sí, o sea, tanto educación como salud tienen, o sea, a lo interno y dentro de sus estructuras tienen que sensibilizar y también informar, formar, educar a sus prestadores de servicios de salud y a los docentes. Me imagino que, por ejemplo, en educación van a haber algunas resistencias de algunos docentes que no quieren implementar la educación sexual. Pero también habrá que buscar estas estrategias para que la información y el acceso pueda llegar a todos los rincones de Honduras. Sabemos que hay funciones que son específicas y que son competentes de la institución estatal, de las instituciones estatales. Y nosotras tenemos también bien claro cuál es nuestro rol en la sociedad. O sea, nosotras podemos acompañar, podemos trabajar conjuntamente en la realización de algunas estrategias, pero no significa también que vamos a hacer todo el trabajo, o sea, porque no nos compete. Lo hemos venido haciendo, pero no así con esta gran cobertura que puede tener el gobierno, ¿verdad? Nosotras, aparte, ¿verdad?, de trabajar en alianza, también tenemos un papel importante en esta sociedad y es el de realizar un proceso de veeduría social. Es ok, estamos trabajando conjuntamente, podemos realizar estas estrategias juntas, y también a la mano crear este proceso de veeduría para ver si realmente se está implementando la educación sexual para prevenir embarazos, cómo la está implementando, si se está realizando en todos los 18 departamentos de Honduras, cómo fueron capacitados los docentes, en el tema de la PAE, si ya se está haciendo el registro sanitario, ¿verdad?, de la PAE, si cuándo van a comprar o si están los recursos disponibles para comprar PAE, a dónde se van a distribuir, cómo la van a distribuir, si se van a vender en las farmacias. O sea, todo eso también es una tarea de nosotras como organizaciones de sociedad civil, tratar de más que todo de garantizar es conocer y ver cómo lo hacen y si lo están haciendo. Porque si no, entonces todo queda como empapelado, ¿no? O sea, yo creo que ya tenemos como la paranoia y la costumbre de que cada gobierno elabora políticas públicas, inventan políticas públicas, desmontan las que están de gobiernos anteriores, pero solo se queda en políticas públicas, no hay asignación de presupuestos, no hay un plan efectivo de implementación. Entonces, con estas liberación de la PAI y con educación sexual para prevención de embarazos, no queremos que ocurra lo mismo, ¿verdad? Y también con el protocolo. Realmente ahí vamos a estar vigilantes de que se puedan implementar efectivamente estos procesos, y si no se implementan, pues vamos a estar ahí demandando a nivel nacional y a nivel internacional que las cosas no se están haciendo bien en nuestro país. Dice Ligia de Stephen, aquí le voy a leer sus comentarios porque no pudo activar su micrófono durante el space. Ahora hay que seguir de cerca el ingreso de las PAE de manera legal en el país y el reglamento de la Ley de Educación para prevenir el embarazo. Hay que afianzar estos logros para que no se nos quiten fácilmente. Creo que la PAE representa una gran conquista y una de esas deudas empezando a saldarse. También simboliza la importancia de la lucha feminista, dice Ligia de Stephen a través de su cuenta de Twitter. Bueno, quiero también agregar que hoy teníamos de invitada a la doctora Johanna Bermúdez, a la diputada del Partido Nacional, quien nos había dicho que iba a estar acá en esta
en esta discusión. Y bueno, sabemos que el Partido Nacional es un opositor pues ferviente del tema de la educación sexual, de los derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que también durante los gobiernos anteriores de Juan Orlando Hernández y ese Congreso prácticamente blindó el tema de la despenalización del aborto. Y pues había una agenda muy conservadora y una agenda también marcada por lo religioso, que también justamente en Contracorriente hicimos un reportaje sobre eso, sobre cómo se expandió una agenda fundamentalista por Latinoamérica y que Honduras fue básicamente la punta de lanza de estas alianzas y de cómo en los congresos de Latinoamérica se estaba decidiendo sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres a través bueno, y con este criterio, ¿no?, religioso directamente, también el tema del matrimonio igualitario, los derechos de las personas de la población LGTBIQ, y bueno, esto es parte de una agenda realmente mundial, ¿no?, también, y bueno, no está aquí, no vino a este space, ojalá que podamos escuchar también sus posiciones y que podamos debatir, porque yo creo que ese es este es un espacio necesario también para debatir, también para desmontar mitos y para también, en el caso, como lo comentaba Gina, de las organizaciones de sociedad civil, para vigilar que exista más que una ley, ¿verdad? Que exista más que un decreto o un acuerdo ejecutivo, sino que exista también implementación, presupuesto y un proceso educativo mucho más grande. Ya para terminar este espacio, y bueno, gracias a quienes estuvieron comentando a través de sus cuentas de Twitter, igual estamos acá, pueden seguir comentando y pueden también escribirnos por si quieren ampliar todavía el tema. Gina, ¿cuál es el papel de los medios de comunicación en este momento? ¿Cuál debería ser el papel que juguemos los periodistas y los medios de comunicación? También como parte fundamental de esa estructura, ¿no?, que está todo el tiempo ahí con la población, brindando información, y también que juegan y que jugamos un papel educativo para nuestra sociedad. ¿Cuál es ese papel que deberíamos jugar los medios de comunicación ahora con estos temas, abriendo estos debates? Bien, bueno, desde mi percepción, ¿no? Yo no soy comunicadora social, pero sí conozco la influencia y el poder que tienen los medios de comunicación en nuestra sociedad. Tienen una gran, pero gran responsabilidad, ¿no?, con toda la información que hacen, o sea, con la que difunden o la que transmiten a través de sus medios o redes sociales. Eso les hace responsables, ¿verdad?, de todo lo que ustedes expresan. Yo creo que uno de los aspectos importantes que deben considerar los medios es el hecho de poder informarse completamente, ¿no?, de las temáticas que van a abordar. Y lo digo porque a veces nos han pedido algunos otros medios, algunas entrevistas, y ni saben de lo que están hablando. Entonces es penoso, es muy penoso de que los comunicadores sociales o la prensa no tengan idea de qué se trata este tema de los derechos sexuales y reproductivos. Esto también de repente nos muestra como un desinterés, o sea, es como solo el interés de dar noticia, pero no realmente de llevar como veracidad, la verdad, una buena información a la población. Entonces, desde mi punto de vista, es como que tienen que tener una gran formación con un enfoque de género y con un enfoque también de derechos sexuales y reproductivos. Estos temas son muy latentes en la sociedad, o sea, siempre van a estar ahí, y por ende es necesario que también tengamos estos enfoques de género y de derechos sexuales reproductivos. Y también, ¿verdad?, de que podamos transmitir quizás algunos debates que también estén en la altura, ya sea de la academia o de otras experiencias que no sean también academicistas,
que haya como esa diversidad, ¿no? De debates y de diálogos para las diferentes comunidades o las diferentes poblaciones. Entonces, es ver también cómo se generan esas preguntas pertinentes y que también puedan generar un eco o reflexiones en la población que nos escucha. Yo creo que esa sería como quizás mi sugerencia. No sé si Ligia, si nos estás escuchando, puedes también Sí, como... vamos a ponerle play a un audio que nos mandó Ligia, porque, bueno, Okay. esto que nos pasó con este space no nos había pasado antes, pero quiero decirles además que mañana va a salir la nota sobre este space para que esto no solo se quede aquí, y bueno, y con todas las dificultades técnicas que tuvimos. Y bueno, igual en Contracorriente vamos a seguir hablando de ese tema. Daniel, si por favor puedes poner por favor el mensaje de Ligia y ya vamos cerrando también. Bueno, creo que igual Gina mencionó varios puntos importantes. Yo me quedaría igual con lo que puse ahí en los comentarios, ¿verdad? Ante la pregunta de si es suficiente, pues considero que esto obviamente es una gran conquista porque se lleva mucho tiempo luchando por la anticoncepción de emergencia y seguir siendo ese país que donde todavía tenemos discusiones sobre temas como elementales, sobre si es abortiva o no es abortiva una pastilla, sobre si se accede o no a un método que es de acceso en otros países, ya era como bien ridículo, ¿verdad? Entonces, ahora sabemos que esto fue por la presión y por toda esta lucha que se ha mantenido, y toca pues seguir haciendo estrategias para que se mantenga, ¿no? Esto, que no sea fácilmente quitado en el futuro. Y también hay que estar pendientes de la implementación, o sea, del registro sanitario, de que entren las PAE. Sabemos que los problemas que enfrentamos las mujeres tienen varias causas. Hay unas que son estructurales y que van a tomar muchos años en que pudiéramos llegar a ese ideal que tenemos, donde hay un mundo de no violencia contra las mujeres y donde haya libertad para la toma de decisiones. Sin embargo, pues algunas cosas que sí se pueden ir haciendo, ¿no? Hay decisiones que se pueden ir tomando, como lo que es la PAE, como lo que es la aprobación de una ley, y hay que estar entonces siempre, no solo la aprobación, porque Honduras tiene muchas leyes, tenemos políticas públicas que nunca fueron implementadas, que nunca tuvieron un presupuesto, entonces hay que tener cuidado ahí, no quedarnos con esta emoción que nos causa estos avances, sino que estar ahí pendiente de que ahora haya una implementación, haya un seguimiento, y seguir por otras deudas históricas que nos hacen falta, con la ley de violencia contra las mujeres, por ejemplo, que también es otra deuda, y bueno, otras demandas más. Por último, pues también como sumado a esto, defender el Estado laico es bien importante, porque sabemos que quienes han sido los mayores oponentes a nuestros derechos también han sido los grupos conservadores, que están levantando un montón de información falsa, un montón de ataques. Entonces, eso también es otro ideal, ¿verdad? Que realmente en Honduras podamos tener un Estado laico que nos permita avanzar de manera más firme. Bueno, gracias a Ligia, que bueno, que estuvo también participando a través de su cuenta y que nos mandó este audio. Alexa dice en los comentarios también que debería el Estado ver cómo desde el IAIP, el Instituto de Acceso a la Información Pública, aborda el tema de transparencia activa, y el Ministerio Público, CONADA y Secretaría de Derechos Humanos velen para que los funcionarios cumplan sus funciones, o buscar sancionarles de oficio si no se cumplen las acciones establecidas. Creo que esto también respondía a lo que estaba comentando Gina antes sobre la implementación, sobre también la formación de los funcionarios para la atención de este tema. Bueno, muchas gracias por haberse conectado, a quienes pudieron, a este space. Igual queda grabado aquí en Twitter, pero también pueden encontrar el resumen de este espacio en contracorriente.red y toda nuestra cobertura siempre por ahí. Y bueno, y esperamos tener pues muchos más debates al respecto, si no es en esta plataforma, en otra.
Pero bueno, muchas gracias. Gracias por el interés, por estar aquí en el espacio y por también darnos todas sus opiniones y comentarios al respecto. Dina, no sé si quieres finalizar diciendo algo. Igual te agradezco muchísimo por toda la información y por todo lo que nos comentaste también de cómo fue el proceso para el GPAE y para las organizaciones de mujeres y feministas que estuvieron todos estos años y que han estado todos estos años luchando por los derechos sexuales y reproductivos. Bien, Jennifer, no solo decir de que, bueno, las mujeres organizadas y no organizadas seguimos en esta lucha, ¿verdad? Esto no para aquí, o sea, nosotras no frenamos. Tenemos ahora una labor con mayor compromiso para las hondureñas. Sí, es muy grato para nosotras saber de que las nuevas generaciones, que tu hija, que tu prima, que tu sobrine, ella va a tener acceso ahora a la anticoncepción de emergencia. Una generación que creció sin PAE, pero ahora sí, habrán muchas que van a tener este acceso, pero que nuestra labor como feministas no termina aquí. O sea, vamos a seguir vigilantes, vamos a seguir demandantes y tratando también de que se cumplan estas leyes o estos acuerdos ejecutivos. Y bueno, seguimos en esta lucha, yo creo que eso es lo que puedo decir, seguimos. Bueno, Gina, muchas gracias por aceptar participar aquí en este espacio. Gracias a todas y todos que estuvieron. Y bueno, y les invitamos a que sigan escuchando nuestros spaces. Mañana, de hecho, voy a hacer un anuncio por acá, vamos a tener un space de la Red Centroamericana de Periodistas, que es una red que recién creamos en noviembre del año pasado, y vamos a hablar sobre la libertad de prensa en Centroamérica. Entonces están invitadas a ese space mañana a las 7 de la noche.